Hola y buenas tardes. Mi nombre es Manuel Macías Borrego. Soy profesor en el Departamento de Filología Extranjera y Traducción e Interpretación de la Universidad Rey Juan Carlos y para mí es un honor, un privilegio poder presentar esta comunicación que lleva por título Cortesía o sarcasmo, una aproximación pragmática al acto de disculparse o a la disculpa como estrategia humorística en The Big Bang Theory. Esta comunicación está estructurada en torno a cuatro grandes grupos, como son la introducción, que sirve como un mínimo acercamiento teórico a las teorías que sustentarán el análisis posterior de fragmentos, un segundo bloque en torno a cortesía y humor y un primer acercamiento al análisis de fragmentos en torno a la cortesía y el humor, un tercer gran bloque sustentado y edificado sobre el análisis de fragmentos y escenas de la sitcom que vamos a analizar y por último la presentación de conclusiones y referencias. La cortesía nace en la comunicación interpersonal y siempre ha constituido un elemento objetivo y necesario en todos los aspectos de la vida humana, adaptándose y evolucionando al compás del desarrollo de la civilización. Desde tiempos antiguos, las normas de cortesía han servido como un mecanismo para regular las interacciones sociales, disminuir la posibilidad de conflicto y reforzar los lazos comunitarios. Si bien las normas han variado de acuerdo con las culturas y con épocas diferentes, su función siempre se mantiene esencial: mantener la armonía en las relaciones humanas. La forma más importante de interacción entre los seres humanos es el diálogo y dentro de él la cortesía discursiva se convierte en la base fundamental para garantizar una comunicación fluida, eficaz y socialmente aceptable. No obstante, en la vida cotidiana no existen guiones ni líneas preestablecidas. Las palabras de cada persona se construyen de manera espontánea, influenciadas por el contexto, la relación entre los interlocutores, los propósitos comunicativos y un sinfín de razones. Solo en ocasiones específicas, como en representaciones teatrales, en conferencias académicas, discursos políticos o presentaciones públicas de cualquier índole, los enunciados tienden a estar planificados con antelación. A pesar de la espontaneidad característica del habla, resulta imprescindible seguir ciertos principios pragmáticos para que el diálogo y la comunicación entre personas se desarrollen de manera adecuada y no se vean obstaculizados por malos entendidos o conflictos. Precisamente, uno de los campos donde estas dinámicas se observan con mayor claridad es en las producciones audiovisuales contemporáneas. Un ejemplo que consideramos ilustrativo es la exitosa sitcom estadounidense The Big Bang Theory, una serie de historias centradas en cuatro científicos y tres mujeres muy distintas, donde los diálogos brillantes, las teorías científicas expuestas con un toque, un matiz de humor vertiginoso y las peculiaridades lingüísticas de cada personaje logran arrancar carcajadas constantes de la audiencia. Estos rasgos no solo han atraído a millones de espectadores alrededor del mundo, sino también a investigadores y lingüistas interesados en analizar los mecanismos discursivos que subyacen al humor verbal. En este contexto, la serie se convierte en un corpus idóneo para observar cómo las normas de cortesía y cooperación son aplicadas, son infringidas o manipuladas con fines humorísticos. Estudios previos, los investigadores en estudios previos han prestado atención a cómo se construye el éxito conversacional bajo el incumplimiento de principios pragmáticos, como puede ser el principio de cooperación, que sostiene que los interlocutores tienden a colaborar para que la comunicación sea eficaz, y el principio de cortesía, que enfatiza que la coimportancia de proteger la imagen social de los participantes. No obstante, nos parece interesante destacar que en muchas interacciones los hablantes pueden infringir deliberadamente estos principios, no porque fracasen en su comunicación, sino porque buscan generar efectos especiales tales como la ironía, las indirectas, insinuaciones o incluso el humor verbal. En este sentido, el humor en The Big Bang Theory constituye un terreno fértil para observar cómo la transgresión de las normas pragmáticas genera comicidad y al mismo tiempo refuerza la identidad de los personajes. Así, Sheldon Cooper, por ejemplo, al mostrar una notoria incapacidad para seguir las normas de cortesía tradicionales, se convierte en una fuente recurrente de humor, pero también es un personaje complejo, cuya forma de hablar refleja sus limitaciones sociales y su visión particular del mundo. Por otro lado, los personajes como Leonard o Penny funcionan como contrapuntos, oscilando entre el cumplimiento y la violación estratégica de las normas de cortesía, lo que crea contrastes discursivos que enriquecen la interacción. Pasamos ahora al segundo bloque en el que hablaremos de cortesía y disculpa. El célebre filósofo del lenguaje, Grice, propuso por primera vez el principio de cooperación en su conferencia de 1967 en la Universidad de Harvard. Según él, en el proceso comunicativo los interlocutores parecen seguir
de manera consciente o inconsciente, ciertas reglas con el fin de cooperar eficazmente y cumplir las tareas de la comunicación. Posteriormente, la COF, en el año 77, planteó dos principios de competencia pragmática: claridad y cortesía. Un año más tarde, Brown y Levinson formularon su influyente teoría de la gestión de la imagen, basada en el concepto de imagen social, sosteniendo que la finalidad de la cortesía es proteger la imagen de ambas partes en la interacción. El principio de cortesía, propuesto por Leach en el año 83, establece un conjunto de máximas que guían la interacción lingüística para promover la armonía social y minimizar los conflictos. Estas máximas no son reglas rígidas, sino principios pragmáticos que los hablantes pueden aplicar o infringir estratégicamente según el contexto comunicativo. A continuación se detallan y ejemplifican. En primer lugar, encontramos la máxima de tacto o adecuación, que plantea minimizar el daño al oyente y proteger su imagen. En segundo lugar, la máxima de generosidad, asumir los costos propios y priorizar el beneficio del interlocutor. En tercer lugar, la máxima de aprobación o la máxima de reconocimiento, que consiste en minimizar críticas y maximizar elogios hacia el otro. En cuarto lugar, la máxima de modestia o de humildad, la cual postula que debemos evitar la autoalabanza y reforzar la autocrítica. En quinto lugar, la máxima de acuerdo o de consenso, que postula que debemos reducir el desacuerdo y aumentar la coincidencia con el interlocutor. Y por último, la máxima de simpatía o compasión, la cual nos enseña o nos postula a mostrar empatía y solidaridad hacia los sentimientos del otro. Junto con estas máximas se presentan ejemplos extraídos del corpus de la sitcom que se asumen o que al menos sirven para ejemplificar estas máximas. Las seis máximas de cortesía apenas enunciadas, propuestas por Leach, ofrecen un marco flexible para entender cómo los hablantes negocian cortesía, poder y afecto en la comunicación diaria. En The Big Bang Theory, la violación estratégica de estas máximas genera humor, resalta los rasgos de personalidad, mostrando la intersección entre pragmática interacción social y narrativa audiovisual. No obstante, algunos académicos contemporáneos nos advierten de que el principio de cortesía puede ser excesivamente rígido, ya que enfatiza la maximización y la minimización, lo que no siempre es aplicable en contextos sociales reales. La cortesía también depende de factores contextuales como la situación, la posición social, la relación interpersonal y otros elementos extralingüísticos. En términos generales, la disculpa es un acto de habla reparador y una estrategia de cortesía frente a infracciones sociales. Su función es la de restaurar relaciones dañadas y mantener la armonía social, adoptando un tono humilde, reconociendo la falta y asumiendo responsabilidades. El análisis pragmático de estas interacciones permite comprender cómo los mecanismos del humor verbal y la dinámica social en esta serie en particular, al mismo tiempo que ofrece a los estudiantes de inglés un recurso valioso para observar y practicar el uso auténtico de la lengua en contextos reales, permite al pragmatista comprender cómo funcionan en un contexto cuasi real. Pasamos ahora al bloque de análisis de diferentes fragmentos. Como principal forma de comicidad, el humor verbal se utiliza ampliamente en la vida cotidiana y en la literatura, o al menos en la narrativa audiovisual. No solo funciona como un lubricante de las relaciones sociales, sino que también constituye un recurso artístico, literario de gran valor expresivo. En las dos últimas décadas, con el desarrollo acelerado de la pragmática, también ha aumentado el número de investigaciones que emplean este enfoque para analizar el humor verbal, generando logros significativos como son los enunciados anteriormente, fundamentalmente el marco propuesto por Leach en su principio de cortesía. Leach sostuvo que la cortesía no solo es un complemento para un principio cooperativo propuesto por Grice, sino que también es un recurso explicativo fundamental que atiende la relación entre participantes de la interacción denominados como el yo y los otros. En este sentido, en este principio se plantea que el grado de cortesía depende de la relación entre el costo y el beneficio entre los interlocutores. Cuanto más directo es el enunciado, mayor es la probabilidad de dañar al oyente y beneficiar al hablante. Por el contrario, cuanto más indirecto o eufemístico sea el discurso, menor es el daño para el oyente y mayor la percepción de la cortesía por parte del receptor. Pasamos ahora a fragmentos que violan algunas de las máximas propuestas, como son, por ejemplo, para comenzar, la máxima de aprobación y modestia. El acto de disculpa, por su naturaleza, es un acto amenazante para la imagen del hablante, pero no un acto de salvaguarda de la imagen para el oyente. Cuando el hablante no se disculpa tras una infracción, la imagen del oyente queda dañada.
Por ello, la disculpa desempeña un papel central en las relaciones interpersonales y ha sido objeto de múltiples investigaciones en el análisis del discurso y la sociolingüística. En la serie, Sheldon Cooper suele transgredir las máximas de aprobación y modestia en sus disculpas hacia Amy. Por ejemplo, cuando reconoce las dificultades de Amy para relacionarse socialmente y la califica indirectamente como rara. Está en este caso infringiendo la máxima de aprobación, pues no, pues en lugar de elogiar o suavizar sus palabras, refuerza un rasgo negativo. Además, al añadir no veo a nadie más golpeando la puerta para aguantar tus tonterías tras una disputa entre los novios, Sheldon incurre en una clara violación de la máxima de modestia, ya que adopta una actitud arrogante en lugar de reconocer su propia responsabilidad. Como resultado, esta disculpa fracasa en restaurar la armonía y Amy permanece enfadada o molesta. Encontramos también episodios en los que se violan las máximas de tacto y generosidad. En estos episodios, generalmente, el resultado es un incremento en el enfado del personaje ofendido y el fracaso de la disculpa como acto reparador. Asimismo, encontramos momentos en la sitcom en las que se producen violaciones de las máximas de acuerdo y simpatía. De nuevo, vemos como una disculpa que carece de sinceridad no repara el daño y refuerza la tensión interpersonal generando situaciones humorísticas. Asimismo, encontramos fragmentos en los que se viola la máxima de consideración. La transgresión de la máxima de consideración en casos como el enunciado en la diapositiva demuestra cómo una disculpa que no reconoce plenamente el daño causado puede intensificar el conflicto en lugar de resolverlo. En este tipo de interacciones resulta y se resalta la importancia de asumir la responsabilidad en las disculpas para mantener las relaciones interpersonales de manera saludable. También encontramos elementos que violan la máxima de simpatía. La falta de simpatía en disculpas, como la enunciada en la diapositiva, en este caso por Leonard, evidencia cómo la ausencia de empatía puede agravar una situación conflictiva. En este ejemplo se subraya la relevancia de la empatía en las interacciones sociales y cómo su ausencia puede afectar negativamente las relaciones interpersonales. Asimismo, también encontramos elementos que violan la máxima de tacto. En el ejemplo presentado en pantalla se muestra o se ilustra cómo una disculpa mal formulada puede empeorar la situación en lugar de aliviarla. La transgresión de la máxima de tacto resalta la importancia de considerar los sentimientos del interlocutor al ofrecer la disculpa. Pasamos pues a la conclusión de este trabajo. El principio de cortesía propuesto por Leach ofrece un marco novedoso, fecundo, para el estudio de los guiones de cine y televisión. En este trabajo hemos pretendido mostrar la viabilidad de analizar los diálogos de una sitcom como The Big Bang Theory desde la perspectiva y el marco teórico propuesto por Leach y como hemos visto en la introducción del mismo por otros autores, revelando cómo el cumplimiento o la violación de las máximas de cortesía generan distintos efectos discursivos, especialmente en los actos de disculpa, los cuales contribuyen a la construcción del arco de los personajes. En la serie, los protagonistas, que generalmente vienen caracterizados como nerds con escasas habilidades sociales, recurren con frecuencia a interacciones que infringen deliberadamente o no el principio de cortesía, lo que produce efectos humorísticos y refuerza la comicidad de las situaciones. Este hallazgo confirma que en contextos de ficción, la ruptura de las normas pragmáticas no siempre representa un fracaso comunicativo, sino que a veces se configura y se torna como una estrategia intencionada o intencional de los guionistas para crear tensión, ironía y humor. Sin embargo, en la comunicación cotidiana, la cortesía desempeña un papel fundamental para asegurar la fluidez y la armonía interpersonal. El uso imprudente o inapropiado de estrategias que violan las máximas de cortesía puede tener consecuencias negativas, desde dejar una impresión o dar una impresión de grosería en el interlocutor hasta provocar malos entendidos o incluso conflictos graves. Por ello, resulta esencial comprender tanto la función reparadora de los actos de disculpa como la relevancia cultural de las normas de cortesía, especialmente en las interacciones interpersonales. En conclusión, el análisis pragmático de The Big Bang Theory no solo enriquece la comprensión del humor televisivo y la construcción de personajes, sino que también aporta herramientas para
no solo para la enseñanza del inglés, y esto se llevase al aula de lengua extranjera, sino para la comprensión de cómo cuánto funciona la cortesía de corte pragmático en la comunicación interpersonal en lengua inglesa. Dejo las referencias en esta diapositiva que se han utilizado para este trabajo y agradezco enormemente su atención.